Muy bien, chicos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de trigonometría, nuestra primera clase del segundo bimestre. El tema de hoy, el teorema de Pitágoras, parte 3, las aplicaciones. Como bien les estaba comentando, la primera parte del teorema de Pitágoras fue una aplicación directa. La segunda parte estudiamos y trabajamos más con las raíces. Y en esta tercera parte nos vamos a enfocar más con situaciones que estén más cercanas a la realidad. Empecemos, chicos. Recordando el teorema de Pitágoras. Tenemos nuestro triángulo ABC recto en C. Y los lados del triángulo son la hipotenusa C minúscula y los catetos A y B en minúscula también. Recordando nuestra estrategia para utilizar el teorema de Pitágoras, empezamos siempre con la hipotenusa, que se encuentra frente al ángulo recto. Aplicando el teorema tenemos hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Con ello estamos recordando nuestro teorema de Pitágoras. Si nosotros utilizamos adecuadamente nuestra estrategia de empezar siempre con la hipotenusa, no vamos a tener ninguna dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Empecemos, chicos, entonces, con los ejemplos. Veamos. Ejemplo número 1. Una escalera de 15 metros se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera se encuentra a 9 metros de la pared. Calcula la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Aquí tenemos el gráfico. Sin embargo, si no lo tuviéramos, debemos de leer con calma e interpretar lo que nos dice. Por ejemplo, una escalera de 15 metros se apoya en una pared, de modo que esta parte, el pie de la escalera, ¿cuál es el pie de la escalera? Esta zona de aquí. Ese pie de la escalera se encuentra a 9 metros de la pared. Entonces nosotros dibujaríamos una línea de 9 metros. Aquí tenemos el pie de la escalera y del pie de la escalera hacia la pared tenemos 9 metros. Lo graficamos. Nos dice que la escalera mide 15 metros. Si la escalera está apoyada en la pared, esta línea que trazaríamos mide 15 metros. Y aquí a un lado vamos construyendo nuestro triángulo rectángulo. 15 metros la escalera y del pie de la escalera hacia la pared 9 metros. Y nos preguntan, calcula la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Aquí en el gráfico vemos que desde la cabeza de la escalera hasta la parte baja de la pared le colocamos una altura A, que es lo que debemos calcular. En nuestro triángulo rectángulo que tenemos en la derecha sería esta línea que estoy graficando. ¿Dónde se encuentra nuestro triángulo? Aquí está sombreado, de color gris. Muy bien, nos damos cuenta que para calcular la altura que alcanza la escalera sobre la pared, debemos aplicar nuestro teorema de Pitágoras, empezando siempre con la hipotenusa. Indudablemente aquí tenemos nuestro ángulo recto, y la hipotenusa se encuentra enfrente. Decimos entonces, 15 elevado al cuadrado es igual al cateto 9 elevado al cuadrado más el cateto A elevado al cuadrado. 15 al cuadrado, eso es 225, y es igual a 9 al cuadrado, que es 81, más A al cuadrado, que se queda igual. Luego, 81 pasa a restar al primer miembro. 225 menos 81 igual a A al cuadrado.
Al restar con cuidado, tenemos que ello es 144 igual a elevado al cuadrado. El exponente 2 pasa como raíz de 144 y eso es igual a. ¿De dónde la raíz de 144 es? 12. Es un valor conocido y eso es igual a. Y hasta ahí tenemos lo que es la parte práctica. Ahora, ¿Hago una pregunta? un segundo. ¿Qué representa este 12? Nosotros debemos de recordar, debemos de leer para poder recordar. Calcular la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Y eso es A. Le pusimos A. Entonces, debemos de responder. La altura es 12 metros. Y ello es lo que representa el número 12. Muy bien. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Nos dice, un faro de 16 metros de altura manda su luz a una distancia horizontal sobre el mar de 63 metros. ¿Cuál es la longitud en metros del haz de luz? Entonces, aquí tenemos el gráfico. Un faro de 16 metros nos indica, obviamente de 16 metros de altura, manda su luz a una distancia horizontal. ¿Qué quiere decir distancia horizontal? Una distancia que está echada. ¿De dónde a dónde va esa distancia? Obviamente, desde la parte baja del faro hasta donde alcance la luz. Y esa distancia, nos indica el texto, es de 63 metros. Y nos preguntan, ¿cuál es la longitud del haz de luz? ¿Quién es el haz de luz? El rayo de luz. Nos preguntan la longitud y nosotros aquí ya formamos nuestro triángulo rectángulo. Un segundo, por favor. Indudablemente aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo y aquí estará nuestro ángulo recto. ¿Alguien tiene alguna duda? Los demás compañeros, muy bien, los demás compañeros tienen alguna duda. Ok, si no hay dudas, continuamos. Ejemplo número 3. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la visual al extremo superior del mismo, es decir, del mismo cohete, recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Nosotros aquí podemos leer lo siguiente, chicos, miren. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, aquí estamos nosotros, voy a dibujarlo. A ver. Aquí. Nosotros vamos a hacer el puntito rojo. Nosotros estamos a 120 metros de un cohete, es decir, del pie del cohete estamos a 120 metros. Y en el texto nos mencionan, la visual al extremo superior del mismo cohete recorre un total de 130 metros. ¿Qué es la visual? La visual es una línea imaginaria que nosotros trazamos con nuestra vista. Aquí nos dice la visual al extremo superior, es decir, imaginariamente nosotros vamos a ver la cabeza del cohete y desde nuestros ojos, desde donde estamos nosotros hasta la cabeza del cohete, hay 130 metros. Eso es lo que nos quiere decir la visual. ¿Estamos de acuerdo con ello, chicos? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Aquí ya tenemos ya dibujado el cohete y nos preguntan por la altura. Y la altura será todo lo que señalo con rojo. Muy bien. Y aquí tenemos entonces nuestro ángulo recto. Ahí está. Para calcular la altura del cohete, le vamos a poner C, utilizaríamos nuestro teorema de
Pitágoras. Empezando siempre con la hipotenusa, que en este caso sería la visual, que mide 130 metros. Él sería nuestra hipotenusa. Decimos entonces, 130 elevado al cuadrado es igual a 120 elevado al cuadrado más la altura del cohete, que le hemos puesto c, elevado al cuadrado. Y empezamos a operar. 130 elevado al cuadrado, ello es 16.900. Recuerda que podemos utilizar nuestra calculadora en esta clase. Y eso es igual a 120 elevado al cuadrado, que es 14.400 más c al cuadrado. 14.400 pasará a restar a 16.900 y nos quedará 2.500. Y eso es igual a c elevado al cuadrado. El exponente 2 pasa como raíz de 2.500. Y al sacarle la raíz cuadrada a 2.500 con la ayuda de tu calculadora, obtenemos que el valor de c es 50. Y hasta ahí es la parte operativa que conocemos. C vale 50. ¿Pero qué es C? ¿Qué representa esa letra C? ¿Qué representa, chicos, la letra C? La visual es del extremo superior. Representa la altura del cohete, profesor. Exacto, muy bien. Representa la altura del cohete. Aquí lo tenemos. Y justamente ellos nos preguntaban, ¿cuál es la altura del cohete? Le pusimos la letra C y con la ayuda del teorema de Pitágoras pudimos calcularlo. C vale 50, entonces la altura del cohete será 50 metros. Profesor, ¿cómo sé que son 50 metros? Porque nuestro gráfico, nuestro texto nos indica, mira. Metros y metros por aquí también. Ahí está la pista. Por eso que la altura del cohete es 50 metros. Hasta ahí, chicos, ¿se entendió este ejemplo? ¿Alguna duda? Sí, profesor. Ok, vamos por orden. Bien. Su nombre, por favor, ¿quién tiene duda? ¿Quién tiene alguna duda? Escuché algunas vocecitas. Profe, yo tengo dudas para los ejercicios. En la actividad. Sí. Sí. Ahorita llegamos ahí y me haces la consulta, ¿ya? Paciencia, unos minutos, por favor. Con respecto a los ejemplos, chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Ninguna. No, profe, ninguna. Bien, muy bien. Ok, Ninguna, profe. excelente. Entonces, chicos, la respuesta para nuestro ejemplo número 3, ¿cuál es la altura del cohete? La altura del cohete es 50 metros. Y aquí un dato curioso. Un cohete real mide cerca de 110 metros. Y 110 metros de altura es aproximadamente 44 pisos. Y esa es la altura Pero, aproximada profesor, de un cohete. Dime, Enrique. recuerde que el cohete se va despedazando así, por capas y capas, para llegar allá al espacio. Exacto, exacto. El cohete se Así va que- desarmando, son bloques, hasta que llega solamente la parte, digamos, de la cabeza del cohete, es la que termina llegando al espacio. Bien, muy buen dato. La altura. Exacto. La cabina en donde están las personas. Bien, y claro, es la cabina donde se encuentran las personas, los astronautas. Bien, chicos. Ejemplo número 4. Decidimos acampar a las faldas de un cerro en Chosica, a 30 metros de un río. Si la distancia entre el río y la punta del cerro es de 50 metros, ¿cuál es la distancia entre la punta del cerro y el lugar donde me encuentro? Entonces, aquí tenemos una imagen bien bonita. Y el texto nos indica: decidimos acampar a las faldas de un cerro
Las faldas del cerro, ¿dónde está ubicado? Abajo, ¿verdad? En un segundo. ¿Dónde se encuentra la falda del cerro? Aquí, donde he puesto el punto rojo. Ahí vamos a estar nosotros. Y nos dice que estamos a 30 metros del río. Entonces trazamos esta distancia que está de amarillo y eso mide 30 metros hacia el río. Luego nos indica que la distancia entre el río, vamos a graficar otro punto, la distancia del río a la punta del cerro, aquí está el río, la distancia del río a la punta del cerro, justamente encima de nosotros, es 50 metros. Hemos formado imaginariamente nuestro triángulo rectángulo. Y el ángulo recto justamente está donde nosotros vamos a acampar. Muy bien. Con la ayuda del teorema de Pitágoras, podemos hallar la altura del cerro. Comenzando siempre con la hipotenusa, ahí está, con flecha verde, 50 metros. Decimos entonces, chicos, teorema de Pitágoras. 50 elevado al cuadrado es igual a 30, aquí tenemos 30, que es este cateto, elevado al cuadrado, más la altura del cerro, h elevado al cuadrado. Nosotros le podemos colocar cualquier variable, h, m, a, la que tú desees. En este caso h. 50 al cuadrado, 2500. Eso es igual a 30 elevado al cuadrado, que es 900. Más la altura del cerro elevado al cuadrado. 900 pasará a restar y tenemos 2500 menos 900 igual a la altura elevado al cuadrado. 2500 menos 900, eso es 1600, igual a la altura elevado al cuadrado, y el exponente pasa como raíz de 1600. Y la raíz de 1600 es exacta. 1600, su raíz es 40. Y eso es lo que tenemos aquí en nuestro archivo. Si h es 40, ¿qué significa ello? Respondiendo a la pregunta de nuestro problema, la altura del cerro es de 40 metros. Exacto, la altura del cerro es 40 metros. Y se terminó. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, Con los profe, es como ejemplos, las clases anteriores, solo que esta vez es la vista. La hipotenusa sería la vista de ahí hacia allá. claro, claro. Hay veces en que la hipotenusa es justamente la visual. Muy bien. Ahora les toca a ustedes y aquí tenemos la actividad. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe, ninguna duda ya. Muy bien, los demás compañeros, ¿alguna duda? Usted te selecta. Igual, solo nos quedaría